En 1940, en los Altos de Chiapas, una partera tzotzil predijo el destino de cada bebé que ayudó a nacer. Las madres llegaban de toda la sierra, no solo buscando un parto seguro, sino queriendo conocer el futuro de sus hijos. Remedios Gómez nunca se equivocaba. Cuando sus manos tocaban la frente de un recién nacido, veía si sería curandero, comerciante, rebelde o santo. Pero el día que predijo que 3 hermanos serían arrancados de sus familias por el gobierno federal, todo cambió. Algunos dicen que desafió al destino mismo, otros que salvó el alma de un pueblo entero. Pero en San Andrés Sacamchen, donde las montañas guardan secretos que solo los tzotziles entienden, todos saben que esa mujer hizo lo imposible. Cambió un futuro que parecía escrito en piedra. La neblina matutina se alzaba entre los pinos de los Altos de Chiapas, como el humo de copal en una ceremonia ancestral, envolviendo el pueblo de San Andrés Sacamchen en un manto de misterio que había protegido a la comunidad tzotzil durante siglos. Era marzo de 1940 y el México del presidente Lázaro Cárdenas se debatía entre la modernización que llegaba desde la capital y las tradiciones milenarias que se aferraban a la vida en lugares como este, donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las estaciones y las oraciones se pronunciaban en una lengua que había sobrevivido 500 años de intentos de silenciarla. En el corazón de esa comunidad, donde las casas de adobe y madera se abrazaban a las laderas como nidos de águila, vivía Remedios Gómez, una mujer de 42 años, cuyo don trascendía todo lo que la medicina moderna había logrado comprender sobre el momento del nacimiento. Su casa, situada en una colina que dominaba el valle donde crecía el maíz sagrado, no era solo el lugar donde llegaban al mundo los niños de 3 pueblos vecinos. Era un santuario donde el futuro se revelaba con la misma claridad con que el agua de manantial refleja el cielo. Remedios había heredado su don de su abuela Maruch, quien había sido partera durante la Revolución Mexicana y había ayudado a nacer a generaciones enteras en medio de balaceras, hambrunas y huidas desesperadas. Maruch le había enseñado no solo las técnicas ancestrales de partería que se transmitían de mujer a mujer desde tiempos prehispánicos, sino también el conocimiento secreto que solo algunas parteras poseían: la capacidad de ver, en el centurion momento exacto del primer llanto, las líneas de destino que se dibujaban en el alma de cada recién nacido. El don de Remedios se manifestaba de manera tan natural como la salida del sol. Cuando colocaba sus manos sobre la frente de un bebé que acababa de llegar al mundo, veía imágenes que se desplegaban como pétalos de flor de cempasúchil. El niño creciendo, aprendiendo a caminar, convirtiéndose en hombre, eligiendo caminos, enfrentando pruebas. Veía si sería comerciante como su padre, si tendría el don de la curación, si su corazón lo llevaría lejos de las montañas, o si estaría destinado a ser el guardián de las tradiciones ancestrales. Durante más de 20 años, las madres de la región habían llegado a su casa no solo buscando un parto seguro, sino también queriendo conocer el destino de sus hijos. Remedios jamás se equivocaba. Si decía que un niño sería curandero, las hierbas le respondían desde pequeño. Si profetizaba que una niña sería comerciante, crecía con números en la cabeza y palabras dulces en la lengua. Si anunciaba que un bebé tendría el corazón viajero, tarde o temprano partía hacia tierras lejanas, aunque regresara siempre con regalos para su comunidad. Su casa había sido construida según los principios arquitectónicos tzotziles, pero adaptada específicamente para los rituales de partería. El cuarto principal tenía una ventana orientada hacia el este para recibir la primera luz del día, momento propicio para los nacimientos. Las paredes estaban decoradas con símbolos protectores, cruces católicas entrelazadas con diseños prehispánicos que hablaban de la fertilidad de la tierra y la continuidad de la vida. El suelo de tierra apisonada había sido bendecido con agua de cenote sagrado y sangre de animales sacrificados en ceremonias de agradecimiento. En el centro de la habitación
se encontraba su altar personal, donde convivían la imagen de la Virgen de Guadalupe con figuras de barro que representaban a Ichel, la diosa maya de la fertilidad, y pequeñas vasijas con semillas de maíz de diferentes colores: blanco para la pureza del alma nueva, amarillo para la sabiduría que vendría con los años, rojo para la fuerza de espíritu, negro para la protección contra el mal. Cada color tenía un significado específico en las ceremonias de nacimiento que Remedios realizaba para conectar a cada bebé con las fuerzas ancestrales que los protegerían durante toda su vida. Remedios no trabajaba sola. La asistían 3 mujeres de la comunidad que habían sido entrenadas en las técnicas tradicionales. Doña Petrona, de 60 años, que conocía todas las hierbas medicinales de la región. Micaela, de 35, especialista en sobadoras y masajes para aliviar los dolores del parto. Y Juana, la más joven con 25 años, que se encargaba de preparar los tés y las ceremonias de purificación. Juntas formaban un círculo de conocimiento que se remontaba a generaciones anteriores, cuando las parteras tzotziles eran respetadas como sacerdotisas de la vida. La reputación de Remedios se había extendido mucho más allá de los límites de San Andrés Sacamchen. Familias mestizas de San Cristóbal de las Casas hacían el viaje de varias horas por caminos de montaña para que ella atendiera sus partos. Incluso algunos funcionarios gubernamentales, aunque públicamente promovían la medicina moderna, discretamente buscaban sus servicios cuando esperaban hijos, porque sabían que nadie más podía ofrecerles la certeza de conocer el destino de sus descendientes. Pero el don de Remedios tenía un precio que solo ella conocía. Cada visión del futuro la conectaba no solo con la alegría de lo que vendría, sino también con el sufrimiento que cada alma tendría que enfrentar. Veía las enfermedades que atacarían a los niños, las pérdidas que tendrían que soportar, las decisiones difíciles que los marcarían. Durante años había aprendido a cargar ese conocimiento con serenidad, entendiendo que su papel no era cambiar los destinos, sino ayudar a las familias a prepararse para recibirlos. Sin embargo, durante 1900, los últimos meses, las visiones habían comenzado a mostrarle algo que la llenaba de una inquietud creciente. En varios de los bebés que había ayudado a nacer, especialmente aquellos de familias indígenas más tradicionales, veía imágenes perturbadoras. Niños siendo separados de sus madres por hombres uniformados, familias llorando mientras se llevaban a sus hijos en camiones oficiales, pequeños con trajes occidentales perdiendo gradualmente la capacidad de hablar tzotzil. Al principio había pensado que eran visiones fragmentarias, tal vez influidas por los rumores que llegaban desde otras regiones sobre políticas gubernamentales de asimilación forzosa. Pero con cada nuevo parto, las imágenes se volvían más claras y consistentes. Había algo en marcha, algo que amenazaba no solo a las familias individualmente, sino a la continuidad misma de la cultura tzotzil. El dilema se había vuelto más urgente durante las últimas semanas, cuando las visiones habían comenzado a mostrarle algo específico. 3 hermanos que pronto llegarían a buscar su ayuda, niños que ya habían nacido pero que estaban destinados a convertirse en el centro de una tragedia que afectaría a toda la comunidad. En las visiones, veía a estos 3 pequeños siendo arrancados de su familia, no por casualidad o circunstancia, sino como parte de un plan deliberado que había sido diseñado para quebrar el espíritu de resistencia de su pueblo. Remedios había pasado las últimas noches en vela, realizando ceremonias privadas con copal y semillas de maíz, pidiendo orientación a sus ancestros sobre qué hacer con el conocimiento que había recibido. Por primera vez en su carrera como partera, se enfrentaba a visiones que no solo describían lo que vendría, sino que la llamaban a actuar para impedirlo. La tradición le había enseñado que su papel era recibir las visiones, no alterarlas. Pero las voces de sus ancestros, que le llegaban a través del humo sagrado de sus ceremonias nocturnas, le susurraban algo que nunca antes había escuchado. Había llegado el momento de que una partera hiciera algo más que asistir nacimientos. Había llegado el momento de proteger el futuro mismo de su pueblo.
En esas noches de reflexión espiritual, Remedios había comenzado a comprender que su don tal vez no había sido dado solo para conocer el destino, sino para defenderlo cuando las fuerzas externas amenazaran con destruir lo que los ancestros habían construido durante milenios. Era una responsabilidad que trascendía todo lo que había aprendido, pero que sentía tan natural como el impulso de proteger a un recién nacido. El pueblo de San Andrés Sacamchen comenzaba a despertar con los primeros rayos del sol que se filtraban entre la neblina. En los corrales, los guajolotes cacareaban anunciando el nuevo día. En las cocinas, las mujeres encendían los fogones para preparar el atole y las tortillas. En los campos, los hombres se dirigían hacia las milpas, donde el maíz crecía siguiendo ciclos que no habían cambiado desde tiempos de sus bisabuelos. Pero Remedios, que permanecía en su casa observando el valle desde la ventana orientada al este, sabía que esa tranquilidad aparente estaba a punto de ser perturbada por fuerzas que venían desde lejos. Fuerzas que consideraban que la manera tradicional de vivir de su pueblo era un obstáculo para el progreso nacional. Mientras preparaba su primer té de hierbas del día, Remedios podía sentir que algo se acercaba. No era solo una intuición, era el mismo tipo de certeza que tenía cuando veía los destinos de los recién nacidos. Pronto llegarían a su puerta 3 niños que cambiarían no solo su propia vida, sino el curso de la historia de su comunidad. Y por primera vez en más de 20 años como partera, Remedios Gómez estaba lista no solo para recibir el futuro, sino para luchar por él. Las visiones se cumplieron exactamente 5 días después, cuando el sol de la tarde comenzaba a teñir de oro las montañas que rodeaban San Andrés Sacamchen, y el aire transportaba el aroma de las tortillas que se cocían en los comales de todas las casas del pueblo. Remedios estaba preparando una infusión de hierbas para doña Esperanza, que esperaba su 7º hijo, cuando escuchó los pasos pequeños y cansados que subían por el sendero empedrado que llevaba desde el centro del pueblo hasta su casa, en la colina. Eran 3 figuras diminutas que emergían entre las sombras alargadas de los pinos, como apariciones de niños que hubieran caminado no solo a través del bosque, sino también a través de territorios del alma, donde habían presenciado cosas que ningún ser humano, y mucho menos niños de tan corta edad, debería haber experimentado jamás. Sus ropas tradicionales tzotziles estaban rasgadas y manchadas con lo que claramente era lodo seco, pero sus rostros mostraban una expresión de determinación, mezclada con miedo, que Remedios reconoció inmediatamente de las visiones que había estado recibiendo durante semanas. El mayor era un niño de aproximadamente 8 años, con el cabello negro cortado según la costumbre tradicional tzotzil, pero con mechones despeinados que hablaban de una huida desesperada. Sus ojos, que deberían haber brillado con la curiosidad y la alegría naturales de la infancia, estaban serios como los de alguien que ha visto demasiada tristeza demasiado pronto. Llevaba de la mano a una niña más pequeña, de unos 6 años, que se aferraba a él con una desesperación que era desgarradora de presenciar. Entre ellos caminaba el hermano mediano, un niño de unos 7 años, cuyo rostro mostraba una mezcla extraña de terror infantil y una responsabilidad prematura, como si hubiera sido obligado a convertirse en protector de sus hermanos en circunstancias que habrían puesto a prueba incluso a adultos experimentados. Sus manos pequeñas temblaban constantemente, no solo por el frío de la tarde, sino por algo mucho más profundo que había alterado permanentemente su sistema nervioso. Remedios salió inmediatamente de su casa y corrió hacia los niños con movimientos que había perfeccionado durante décadas de trabajar con personas traumatizadas, lo suficientemente rápidos para demostrar urgencia y cuidado, pero lo suficientemente controlados para no asustar a almas que ya habían sido heridas. Más allá de lo que parecía posible reparar, su experiencia como partera le había enseñado que la sanación comenzaba desde el primer momento de contacto y que incluso la manera como se acercaba a una persona podía determinar si esa persona se abriría a recibir ayuda o se cerraría por miedo a ser lastimada nuevamente. Muchachitos,
murmuró en tzotzil, utilizando las palabras más tiernas del idioma ancestral, que sabía que los consolarían más que cualquier expresión en español. Han llegado al lugar donde pueden descansar. El niño mayor levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Remedios, algo extraordinario ocurrió que confirmó todo lo que las visiones le habían mostrado durante las últimas semanas. Por un momento, fue como si el tiempo se detuviera completamente, y en esa pausa infinita, Remedios pudo ver no solo el sufrimiento presente en esos ojos infantiles, sino también ecos de todas las generaciones de niños tzotziles que habían sufrido separación forzosa de sus familias durante siglos de colonización y resistencia. ¿Usted es la partera que puede ver lo que va a pasar?, preguntó el niño en un tzotzil puro pero entrecortado por el trauma, utilizando las formas más respetuosas del idioma ancestral. Mi mamá decía que si algo terrible nos pasaba teníamos que buscar a la mujer que ayuda a nacer a los bebés y que sabe lo que viene después. Remedios sintió como si un puñal de hielo le atravesara el corazón. El uso de la palabra mamá en tiempo pasado confirmaba sus peores temores sobre el tipo de pérdida que estos niños habían experimentado. Pero también significaba que sus padres habían tenido el conocimiento y la previsión necesarios para preparar a sus hijos para la posibilidad de que algo terrible ocurriera. «Sí, soy yo», respondió, arrodillándose para quedar a la altura de los ojos del pequeño. «¿Cómo se llaman y qué los ha traído hasta mi casa?». El niño tragó saliva con dificultad, como si las palabras que tenía que pronunciar fueran tan pesadas que amenazaran con ahogarlo. «Yo soy Mariano, él es Domingo y ella es Sebastiana», dijo, señalando a sus hermanos menores. «Venimos de Minostom, Sinacantán, del lado donde están las flores más bonitas. Nuestros papás ya no pueden cuidarnos». El corazón de Remedios se contrajo con una compasión tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la compostura. Conocía bien la comunidad de Sinacantán, no solo porque había nacido gente de ahí que había venido a buscar su ayuda durante los años, sino también porque era una de las comunidades tzotziles que había mantenido más firmemente sus tradiciones ancestrales a pesar de décadas de presión para integrarse a la sociedad mexicana dominante. «¿Qué les pasó a sus papás?», preguntó con la gentileza de alguien que sabía que estaba a punto de escuchar una historia que la cambiaría para siempre. Fue Domingo, el hermano mediano, quien respondió con una voz que sonaba demasiado madura a su edad. «Vinieron unos señores de la capital con papeles del gobierno. Dijeron que nosotros teníamos que ir a una escuela especial en la ciudad para aprender a ser mexicanos de verdad. Cuando nuestros papás dijeron que ya sabíamos ser mexicanos y que queríamos seguir siendo tzotziles también, los señores se enojaron mucho». Remedios cerró los ojos por un momento, no solo para contener las lágrimas, sino también para invocar la fortaleza espiritual que sabía que necesitaría para ayudar a estos niños a procesar el trauma que habían experimentado. Había trabajado durante décadas con familias afectadas por diferentes tipos de violencia, pero algo en la manera como Domingo pronunciaba las palabras le decía que lo que estos niños habían presenciado era parte de algo mucho más sistemático y deliberado. «¿Ustedes vieron lo que pasó?», preguntó, aunque una parte de ella ya temía conocer la respuesta. Sebastiana, la niña más pequeña, que hasta ese momento había permanecido completamente callada, levantó la cabeza por primera vez desde que habían llegado. Cuando habló, su voz era apenas un susurro que parecía venir desde muy lejos. «Nos escondimos en el granero donde papá guarda el maíz. Vimos a través de las tablas cómo se llevaron a mamá y papá en un camión grande. Vimos cómo otros papás y mamás también lloraban cuando se llevaron a sus hijos en otro camión». Su voz se quebró completamente y Mariano la abrazó con una fiereza protectora que rompió el corazón de Remedios. Era evidente que el niño mayor había estado cargando no solo con su propio trauma, sino también con la responsabilidad de mantener vivos y cuerdos a sus hermanos menores
durante lo que obviamente había sido una experiencia que habría destruido a muchos adultos. Remedios levantó a los 3 niños del suelo con movimientos que eran tanto maternales como ceremoniales y los llevó hacia el interior de su casa, donde el calor del fogón que mantenía ardiendo constantemente y el aroma de las hierbas medicinales que siempre tenía secándose podrían empezar a crear un ambiente de seguridad que sus almas necesitaban desesperadamente. Los sentó alrededor del fuego central, en el lugar exacto donde había realizado miles de ceremonias de nacimiento durante los últimos 20 años, y comenzó inmediatamente a preparar atole de amaranto especial que ayudaría a calmar sus sistemas nerviosos y a prepararlos para el trabajo de sanación que sabía que sería el más desafiante de su carrera. Mientras el agua hervía en una olla de barro que había heredado de su bisabuela, Remedios observó cuidadosamente a los 3 niños, no solo con sus ojos físicos, sino también con la percepción sutil que su don le había desarrollado durante décadas. Lo que vio la llenó tanto de dolor como de determinación. Estos niños no solo habían sido testigos de violencia institucional, habían presenciado algo que había sido diseñado específicamente para quebrar el espíritu de resistencia de su comunidad. «Cuéntenme todo lo que vieron», dijo con la autoridad gentil de alguien que sabía que el proceso de sanación requería que las heridas fueran expuestas completamente antes de que pudieran ser curadas. «No van a estar solos nunca más, pero necesito saber exactamente qué pasó para poder ayudarlos». Lo que siguió fue el relato más devastador que Remedios había escuchado en toda su vida. Los niños, hablando por turnos y completándose las frases mutuamente como si hubieran ensayado durante días la manera de compartir una historia demasiado terrible para que cualquiera de ellos la contara solo, le describieron una operación que había sido planificada meticulosamente para parecer como un programa educativo oficial. Según lo que habían presenciado, funcionarios que se identificaron como representantes de la Secretaría de Educación Pública habían llegado a Sinacantán con documentos oficiales que ordenaban el traslado inmediato de todos los niños entre 5 y 15 años a internados en la Ciudad de México, donde recibirían educación moderna y serían preparados para contribuir al desarrollo nacional. Cuando los padres de la comunidad habían pedido tiempo para consultar con los ancianos y para prepararse adecuadamente para una separación que podría durar años, los funcionarios habían revelado que no se trataba de una consulta, sino de una orden obligatoria. Cualquier familia que se resistiera sería acusada de obstrucción al progreso nacional y perdería no solo a sus hijos, sino también sus tierras. Pero lo más perturbador de todo era que los niños habían escuchado conversaciones entre los funcionarios que revelaban que no se trataba simplemente de un programa educativo. Los hombres habían hablado sobre la necesidad de acelerar el proceso de integración, eliminando la influencia de las familias tradicionales sobre las nuevas generaciones y sobre planes para redistribuir las tierras que quedaran vacías después del traslado forzoso. Escuchamos cuando el jefe de los señores de la capital hablaba por radio con alguien más importante, relató Mariano con una precisión que demostraba que había heredado la tradición tzotzil de memoria exacta. Dijo que habían resuelto el problema de Sinacantán y que estaban listos para resolver los problemas de otros pueblos que no querían cooperar con la modernización. Remedios sintió como si un abismo se abriera bajo sus pies. Lo que estos niños habían presenciado no era un incidente aislado de política educativa mal implementada. Era evidencia de una campaña sistemática de eliminación cultural que se estaba llevando a cabo contra múltiples comunidades tzotziles, probablemente coordinada desde niveles muy altos del gobierno federal. Pero había algo más en la historia de los niños que la perturbaba incluso más profundamente que la revelación de la operación sistemática. Según lo que habían observado desde su escondite, los funcionarios no se habían limitado a tomar a los niños. También habían confiscado objetos ceremoniales específicos, especialmente instrumentos musicales tradicionales y textiles sagrados, que contenían patrones ancestrales. ¿Por qué se llevaron las cosas sagradas también?
preguntó Remedios, aunque comenzaba a sospechar una respuesta que la llenaba de horror. Domingo respondió con una perspicacia que era perturbadora en alguien tan joven. Creemos que no querían que nadie más pudiera hacer las ceremonias. Papá siempre decía que mientras tuviéramos nuestras canciones y nuestros diseños, podríamos mantener viva nuestra manera de ser, sin importar dónde estuviéramos. Pero si nos quitaban las cosas sagradas, no necesitó terminar la frase. Remedios comprendió inmediatamente que lo que había ocurrido en Cinacantán no había sido solo un acto de violencia educativa o política. Había sido un acto de genocidio cultural diseñado específicamente para destruir los medios a través de los cuales la cultura tzotzil se transmitía de generación en generación. Y en ese momento, mientras miraba a esos 3 niños que habían perdido no solo a sus familias, sino también los objetos sagrados que conectaban a su comunidad con sus ancestros, Remedios comprendió que su don ya no era simplemente una herramienta para conocer el futuro individual de los recién nacidos. Se había convertido en el último repositorio de conocimiento sobre el destino de su pueblo. Y si algo le pasaba a ella, generaciones enteras de sabiduría ancestral podrían perderse para siempre. Pero también comprendió algo que la llenó, tanto de terror como de determinación. Estos 3 niños no habían llegado a su casa solo buscando refugio personal. Habían sido enviados por las fuerzas ancestrales para advertirle que ella era el próximo objetivo de la campaña de eliminación cultural y que tenía que encontrar una manera de usar su don no solo para proteger a estos pequeños, sino también para preservar y transmitir el conocimiento que los atacantes estaban tratando de destruir. «Niños», dijo finalmente, tomando las manos pequeñas y frías de Mariano entre las suyas. «Ustedes han sido muy valientes y sus papás estarían muy orgullosos. Pero ahora tenemos que ser más que valientes. Tenemos que ser inteligentes y cuidadosos, porque lo que ustedes presenciaron significa que todos los que mantenemos vivas las tradiciones tzotziles estamos en peligro». Se dirigió hacia el rincón de su casa donde guardaba sus objetos sagrados más importantes, el lugar donde había aprendido de su abuela las ceremonias que se requerían para las situaciones de máximo peligro. «Voy a enseñarles cosas que los ayudarán a sanar las heridas de sus almas», continuó, levantando un pequeño tambor ceremonial con movimientos que habían sido perfeccionados durante generaciones. «Pero también voy a enseñarles cosas que los protegerán, porque ahora todos nosotros somos guerreros en una batalla que se está librando no solo por nuestras vidas, sino por el alma de nuestro pueblo». Mientras comenzaba a tocar los ritmos ancestrales que había aprendido de su abuela, Remedios sabía que ya había cruzado una línea de la cual no habría retorno. Ya no era simplemente una partera que ayudaba a traer nuevas vidas al mundo. Se había convertido en la guardiana de un conocimiento que los enemigos de su pueblo estaban dispuestos a destruir familias enteras para eliminar. La batalla por la supervivencia de la cultura tzotzil había llegado hasta la puerta de su casa, y las ceremonias que realizaría esa noche determinarían no solo si estos 3 niños podrían sanar de sus traumas, sino también si las tradiciones sagradas de su pueblo sobrevivirían para ser transmitidas a futuras generaciones. El momento que cambiaría para siempre el destino de Remedios y los 3 niños que había tomado bajo su protección llegó exactamente 3 días después del encuentro, cuando el sonido inconfundible de motores de camiones gubernamentales, rugiendo por los senderos de montaña que llevaban hacia San Andrés Sacamchen, rompió la tranquilidad matutina del pueblo como una declaración de guerra contra la manera ancestral de vivir. Era un sonido que no pertenecía a esas montañas sagradas, donde durante milenios solo se habían escuchado el canto de los quetzales, el murmullo del viento entre los pinos y las voces humanas alzándose en ceremonias que honraban la conexión sagrada entre la tierra y el espíritu. Remedios había estado realizando una ceremonia de sanación con los 3 niños, utilizando combinaciones específicas de cantos y ritmos de tambor, que había desarrollado especialmente para ayudarlos a procesar los traumas de lo que habían presenciado en Cinacantán,
Cuando el rugido mecánico se hizo audible desde la distancia, los niños reaccionaron inmediatamente con el terror instintivo de quienes habían aprendido a asociar esos sonidos con violencia y separación familiar, y Sebastiana comenzó a temblar con tal intensidad que sus dientes castañeteaban como piedrecitas que chocan entre sí cuando el viento las arrastra por los senderos rocosos. «Los señores de la capital», susurró Mariano, con una voz que se había vuelto tan pequeña como la de su hermana menor. «Vinieron por nosotros como dijeron que harían». Remedios corrió inmediatamente hacia la ventana que daba al sendero principal, y lo que vio confirmó sus peores temores mientras le enseñaba algo nuevo sobre la magnitud de las fuerzas que estaban alineadas contra ella y su pueblo. No eran solo funcionarios regulares de educación los que se acercaban a su casa. Era una operación coordinada que incluía vehículos gubernamentales, automóviles negros con placas oficiales y, lo más ominoso de todo, camiones de carga que obviamente estaban destinados a transportar no solo personas, sino también los objetos ceremoniales que sabían que encontrarían en su hogar. Al frente de la caravana venía un hombre que Remedios reconoció inmediatamente por las descripciones que había escuchado durante años en las conversaciones susurradas de su comunidad. El licenciado Arnulfo Grajales, el funcionario de la Secretaría de Educación Pública responsable de las operaciones de modernización en toda la región Tzotzil. Era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, vestido con un traje que había sido diseñado específicamente para proyectar autoridad moderna en territorios que el gobierno federal consideraba atrasados. Detrás de él venían 6 funcionarios, menores acompañados de policías rurales armados con rifles, y un hombre corpulento vestido de civil, que obviamente era el tipo de especialista que se utilizaba para el trabajo sucio que requería intimidación física específica contra líderes comunitarios. Pero lo que más perturbó a Remedios fue ver entre el grupo a don Evaristo Pérez, el secretario municipal de Asuntos Indígenas, un hombre que había visitado su comunidad en múltiples ocasiones, fingiendo interés en preservar las tradiciones tzotziles, mientras secretamente catalogaba exactamente qué conocimientos y prácticas necesitaban ser eliminados. «Mariano, Domingo, Sebastiana», murmuró con una urgencia que hizo que los 3 niños se pusieran de pie inmediatamente. «Tienen que esconderse ahora mismo en el lugar sagrado. Vayan al hoyo bajo el altar principal, donde guardamos las semillas ceremoniales, y no salgan sin importar lo que escuchen. ¿Entendido?». El escondite al que se refería era una cámara subterránea que había sido construida por su bisabuela, según tradiciones que se remontaban a los tiempos en que las comunidades tzotziles tenían que ocultar sus objetos sagrados de los misioneros cristianos y los funcionarios coloniales. Era un espacio que había sido diseñado no solo para esconder cosas físicas, sino también para preservar energías espirituales, y estaba protegido por ceremonias ancestrales que lo hacían prácticamente imposible de detectar para quienes no conocían exactamente dónde buscar. Los niños desaparecieron en el escondite como sombras que se esfuman en la oscuridad, y Remedios reemplazó cuidadosamente las tablas del piso que ocultaban la entrada. Después se dirigió hacia el altar, donde mantenía sus objetos sagrados más importantes, no para esconderlos, sino para prepararse espiritualmente para lo que sabía que sería la confrontación más peligrosa de su vida. Los golpes en la puerta llegaron como martillazos que parecían intentar derribar no solo la madera tallada que protegía su hogar, sino también todos los siglos de resistencia cultural que esa casa representaba. No era la manera como una persona educada pedía permiso para entrar a la casa de una mujer respetada en la comunidad. Era la manera como los invasores anunciaban que venían a tomar por la fuerza lo que no les pertenecía. Remedios respiró hondo, tocó brevemente su tambor ceremonial para invocar la protección de sus ancestros, y abrió la puerta con la dignidad serena de quien sabía que representaba algo mucho más grande que su propia supervivencia individual. El licenciado Grajales
Se alzaba frente a ella como una torre de autoridad burocrática, vestida con un traje que había sido diseñado específicamente para intimidar a poblaciones rurales. Era un hombre que había aprendido durante décadas a usar su educación universitaria y su posición institucional como armas psicológicas, y que había perfeccionado la capacidad de hacer que las personas se sintieran pequeñas e ignorantes, simplemente a través de la manera como pronunciaba las palabras en español. Señora Gómez, dijo en español con un acento que revelaba su origen en la capital del país, donde las élites mexicanas habían desarrollado durante generaciones una manera particular de hablar que establecía inmediatamente jerarquías sociales y raciales. Espero que esté teniendo una mañana tranquila. He venido a hacerle algunas preguntas sobre ciertos eventos recientes que han ocurrido en la región. Remedios lo miró directamente a los ojos sin permitir que su expresión revelara ni miedo ni hostilidad. Había aprendido durante décadas de tratar con funcionarios gubernamentales que mostrar cualquier emoción fuerte era darles ventajas que utilizarían para justificar escaladas de violencia. ¿De qué eventos habla, licenciado?, respondió en el español más formal que conocía, aunque sabía perfectamente que él preferiría que demostrara sumisión o ignorancia. Grajales sonrió, pero era el tipo de sonrisa que usan los depredadores cuando creen que han acorralado a su presa y quieren saborear el momento antes del ataque final. Me refiero a los disturbios que han estado ocurriendo en algunas comunidades de la región. Actos de resistencia que han resultado en complicaciones lamentables para el programa de modernización educativa. La manera como pronunció las palabras disturbios y actos de resistencia dejaba claro que él sabía perfectamente que había sido una operación de separación familiar planificada y que no tenía problema alguno en que Remedios también lo supiera. Era una forma de intimidación psicológica que pretendía hacerle entender que él tenía el poder de redefinir la realidad según su conveniencia y que cualquier versión alternativa de los eventos sería considerada subversiva. No he escuchado sobre ningún disturbio, mintió Remedios con una calma que no sentía. En nuestra comunidad hemos estado viviendo en paz, dedicándonos a nuestras actividades tradicionales. El secretario Pérez se adelantó un paso, con una expresión de falsa preocupación que había perfeccionado durante años de fingir que trabajaba para el bienestar de las comunidades indígenas. Remedios, dijo utilizando su nombre de pila sin permiso, en una demostración calculada de falta de respeto. Sabemos que personas de comunidades afectadas podrían haber venido a buscar tu ayuda. Tu reputación como curandera es bien conocida en toda la región. La manera como pronunció la palabra curandera dejaba claro que la consideraba charlatanería o algo peor, pero Remedios también detectó algo más inquietante en su tono. Había demasiado conocimiento específico sobre sus métodos de trabajo para que fuera simplemente desprecio general hacia las tradiciones tzotziles. ¿Y qué tipo de ayuda creen ustedes que podría estar proporcionando?, preguntó, decidiendo que había llegado el momento de forzarlos a ser más específicos sobre sus acusaciones. Fue entonces cuando el licenciado Grajales reveló exactamente cuánto sabían sobre su don y por qué habían venido específicamente por ella. Hemos recibido informes, dijo con una voz que pretendía sonar oficial, pero que no podía ocultar completamente una fascinación perturbadora, sobre ciertas prácticas que utilizas en tus ceremonias de partería. Prácticas que involucran predicciones sobre el futuro de los niños que podrían estar siendo utilizadas para incitar sentimientos antimodernización entre las poblaciones indígenas. La acusación era tan absurda que en otras circunstancias Remedios habría sentido ganas de reír. Pero había algo en la manera como Grajales la pronunciaba revelaba una comprensión mucho más sofisticada de lo que ella realmente hacía, de lo que cualquier outsider debería poseer. Alguien le había proporcionado información muy específica sobre cómo funcionaba su don, y eso significaba que había un traidor en su comunidad, o que llevaban mucho más tiempo vigilándola de 1900 lo que había imaginado. Mis ceremonias son para sanación, respondió con una dignidad
que había heredado de generaciones de parteras que habían defendido sus prácticas contra siglos de persecución. No para política. Grajales intercambió una mirada significativa con Pérez antes de continuar. El problema, señora Gómez, es que ciertos tipos de memoria cultural pueden ser considerados subversivos cuando interfieren con los procesos de modernización que el gobierno está implementando para el beneficio de todos los ciudadanos mexicanos, incluyendo las poblaciones indígenas. Era una amenaza elegantemente disfrazada como preocupación por el bienestar nacional. Pero Remedios entendía perfectamente lo que realmente quería decir. Cualquier práctica cultural que preservara memorias de tradiciones ancestrales o que fortaleciera la identidad tzotzil era considerada una amenaza para los planes de asimilación forzosa que el gobierno estaba implementando. ¿Y qué sugieren ustedes que debería hacer?, preguntó, aunque sabía que la respuesta sería una trampa sin importar cómo la formularan. Simplemente que consideres limitar tu trabajo a partos convencionales, respondió Pérez con una sonrisa que pretendía ser paternalista. Dejar de lado los aspectos más tradicionales de tus prácticas que podrían estar causando confusión o resistencia entre las poblaciones más jóvenes. La sugerencia confirmaba los peores temores de Remedios. No habían venido simplemente a arrestarla o eliminarla. Querían forzarla a convertirse en una colaboradora que utilizaría su don y su respeto comunitario para facilitar la asimilación cultural en lugar de preservar las tradiciones ancestrales. Era una forma de genocidio cultural que era incluso más insidiosa que la violencia directa porque utilizaba las propias herramientas de resistencia de la comunidad para acelerar su destrucción. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió que cambió completamente la dinámica de la confrontación. Desde el bosque que rodeaba su casa, llegó el sonido de voces múltiples cantando en tzotzil. Pero no eran canciones casuales o de trabajo. Eran los cantos de protección más sagrados, entonados en armonías complejas que solo podían ser realizadas por grupos de mujeres expertas en ceremonias ancestrales. Por las ventanas, Remedios pudo ver que mujeres tzotziles de comunidades de toda la región se acercaban a través del bosque, no como una multitud desorganizada, sino como una procesión ceremonial que seguía protocolos rituales que se remontaban a tiempos prehispánicos. Venían de lugares tan lejanos que algunas debían haber estado viajando durante días para llegar hasta su casa. «¿Qué es esto?», murmuró Grajales, acercándose a la ventana con una expresión de irritación creciente, mezclada con algo que se parecía peligrosamente a la inquietud. Lo que vio obviamente no era algo que había anticipado. Al menos 40 mujeres tzotziles de diferentes edades, desde ancianas que caminaban apoyándose en bastones tallados hasta jóvenes madres que llevaban bebés en rebozos, se dirigían hacia la casa cantando con una sincronización que revelaba décadas de entrenamiento en tradiciones musicales ancestrales. Todas llevaban objetos ceremoniales, tambores de diferentes tamaños, flautas hechas de bambú y hueso, sonajas decoradas con símbolos que representaban la fertilidad y la protección maternal. Era como si hubieran venido no solo a proteger a Remedios, sino también a demostrar que los objetos sagrados que habían sido robados en otras comunidades podrían ser reemplazados y que la cultura tzotzil tenía recursos de resistencia que trascendían cualquier acto individual de violencia. La anciana que lideraba la procesión era alguien que Remedios reconoció inmediatamente: Machi Petrona, una mujer de más de 70 años que era considerada una de las últimas grandes guardianas de los conocimientos ceremoniales más antiguos. Había venido desde una comunidad que estaba a más de 80 kilómetros de distancia, lo que significaba que la noticia de lo que había ocurrido en Zinacantán y de la amenaza contra Remedios se había extendido a través de redes de comunicación tradicionales que funcionaban más rápidamente que cualquier sistema moderno. «Licenciado Grajales», dijo Machi Petrona en español, con un acento que revelaba que había aprendido el idioma cuando ya era adulta, pero con una autoridad que hacía que sus palabras sonaran como pronunciamientos ancestrales. «Estás parado»,
en tierra sagrada que ha sido protegida por ceremonias que se realizan aquí, desde antes de que tu pueblo supiera que este continente existía. Grajales miró nerviosamente hacia sus subordinados, calculando si valía la pena usar la fuerza contra una multitud de mujeres ancianas y madres con bebés. Pero había algo en la atmósfera que se había creado alrededor de la casa que lo hacía vacilar. No era solo el número de mujeres que habían llegado, era la sensación de que estaba presenciando algo que trascendía su comprensión de cómo funcionaba el poder en el mundo moderno. «Esta es una operación oficial del gobierno de México», respondió. Pero había una falta de convicción en su voz que no había estado ahí antes. «No pueden interferir con asuntos de seguridad nacional». Machi Petrona sonrió con una expresión que combinaba compasión maternal con una sabiduría que se había acumulado durante 7 décadas de resistencia contra fuerzas que habían intentado destruir su cultura. «Joven Winca», dijo con una voz que sonaba como el viento que viene desde las montañas sagradas, «nosotras no interferimos con nada, simplemente hemos venido a cantar. Y nuestras canciones son más antiguas que tu gobierno, más poderosas que tus armas y más duraderas que cualquier ley que tu gente pueda escribir». Cuando las mujeres comenzaron a cantar en unísono, algo extraordinario ocurrió que dejó a Grajales y sus hombres completamente desarmados. El sonido que emergía de 40 voces entrenadas en técnicas ancestrales no era simplemente música. Era una fuerza que parecía alterar la realidad física del lugar, creando vibraciones que se sentían tanto en el cuerpo como en el alma. Los hombres retrocedieron instintivamente hacia sus vehículos, no tanto por miedo físico, sino por una sensación primitiva de estar presenciando algo que sus mentes racionales no podían procesar. Era como si las leyes de la autoridad moderna hubieran comenzado a funcionar de manera diferente en el espacio que rodeaba la ceremonia, creando un territorio donde el poder burocrático simplemente no tenía jurisdicción. Por primera vez en su carrera como funcionario gubernamental, el licenciado Arnulfo Grajales se encontraba enfrentando una forma de resistencia para la cual no había sido entrenado y contra la cual sus métodos de intimidación y coerción parecían completamente inútiles. Lo que siguió a esa demostración de poder ancestral trascendió todo lo que Remedios había experimentado durante 4 décadas de trabajar con fuerzas espirituales que la medicina occidental no había aprendido siquiera a reconocer. Cuando las 40 voces tzotziles se alzaron en armonías complejas que habían sido perfeccionadas durante siglos para crear estados alterados de conciencia colectiva, el aire alrededor de la casa comenzó a vibrar con una energía que era visible, como ondas de calor que distorsionaban la luz matutina, pero que emanaba una sensación de protección que envolvía a toda la comunidad como un rebozo sagrado. El licenciado Grajales y sus hombres retrocedieron instintivamente hacia sus vehículos, no tanto por miedo físico, sino por una sensación primitiva de estar presenciando algo que sus mentes racionales no podían procesar. Era como si las leyes de la autoridad burocrática hubieran comenzado a funcionar de manera diferente en el espacio que rodeaba la ceremonia, creando un territorio donde el poder institucional moderno simplemente no tenía jurisdicción. Pero, para Remedios, lo más extraordinario no era el efecto que el canto colectivo estaba teniendo sobre los invasores. Era lo que estaba revelando sobre la verdadera magnitud de lo que había estado ocurriendo en toda la región tzótzil. Cuando su voz se unió a las de las otras mujeres, experimentó visiones que la conectaron no solo con las 40 cantoras que la rodeaban, sino con redes de conocimiento ancestral que se extendían a través de cientos de comunidades desde Chiapas hasta Guatemala. A través de esas conexiones espirituales amplificadas, pudo ver con una claridad devastadora que lo que había ocurrido en Zinacantán no había sido un incidente aislado, sino parte de una campaña sistemática que había estado eliminando comunidades tzotziles durante meses. Vio imágenes de al menos 15 pueblos que habían sido atacados de maneras similares
siempre con la misma técnica de usar programas educativos como pretexto para separar a los niños de sus familias y después redistribuir las tierras que quedaban vacías entre colonos mestizos y empresas madereras. Pero lo más perturbador de todo era que las visiones le mostraron que estas operaciones no estaban siendo coordinadas solo por autoridades educativas mexicanas. Había participación de consultores extranjeros que habían desarrollado técnicas específicas para la modernización acelerada de poblaciones indígenas, métodos que habían sido probados en otros países latinoamericanos y que ahora estaban siendo implementados en México como parte de un experimento social más amplio. Heinrich Kleist, un consultor alemán que había trabajado previamente en programas de asimilación cultural en Guatemala y que había llegado a México después de la expropiación petrolera, había establecido en Chiapas una red de colaboración que incluía no solo funcionarios educativos, sino también empresarios madereros, ganaderos y hasta algunos miembros del clero católico que consideraban que la asimilación forzosa era preferible a la preservación de prácticas paganas. A través de la mita, visión colectiva que se había creado por el canto ceremonial, Remedios pudo ver documentos que estaban guardados en oficinas de Tuxtla Gutiérrez que mostraban mapas detallados de todas las comunidades tzotziles que habían sido marcadas para intervención educativa, con fechas específicas para operaciones que se extenderían durante los próximos 3 años. Su propia comunidad de San Andrés Sacamchen estaba marcada con una fecha que era apenas 2 semanas en el futuro. Pero había algo incluso más insidioso que la separación familiar directa. Los documentos revelaban planes para la creación de pueblos modelo, donde los niños tzotziles serían llevados después de un periodo de desculturación en internados urbanos. Estos pueblos serían construidos según principios modernos, de planificación urbana, sin espacios para ceremonias tradicionales, sin huertos familiares para plantas medicinales y sin la orientación geográfica que había caracterizado durante milenios a las comunidades tzotziles. Era un proyecto de genocidio cultural que había sido diseñado por especialistas que habían estudiado técnicas similares que se habían utilizado contra poblaciones indígenas en Estados Unidos y Canadá, adaptándolas específicamente para las condiciones de México y para las características particulares de la resistencia tzotzil. Remedios también pudo ver, a través de las visiones amplificadas, que la campaña contra su pueblo no era solo regional, sino que formaba parte de un patrón nacional de eliminación de poblaciones indígenas que se había acelerado después de la expropiación petrolera. Los mismos métodos que se estaban utilizando contra los tzotziles se habían probado anteriormente contra comunidades yaquis en Sonora y se planeaba implementarlos posteriormente contra poblaciones indígenas en Oaxaca, Michoacán y Veracruz. Pero lo que más la impactó fue descubrir que su propio don y los dones similares de otras parteras y curanderas no eran accidentes individuales, sino parte de un sistema ancestral de resistencia que había sido desarrollado durante siglos, específicamente para momentos como este. Las tradiciones de partería que incluían predicción del futuro no eran simplemente medicina alternativa, eran tecnologías espirituales que habían sido perfeccionadas durante generaciones para preservar la memoria cultural y para crear formas de comunicación que trascendían los métodos de vigilancia y control que utilizaban los invasores. Cuando la ceremonia alcanzó su punto culminante, Remedios experimentó una comunicación directa con el espíritu de su abuela Maruch, que le reveló algo que cambió completamente su comprensión de por qué había desarrollado su don específico y por qué había nacido en este momento particular de la historia. «Hija de mi alma», le dijo la voz de Maruch a través de frecuencias que solo podían ser percibidas durante los estados de trance más profundos. «Tu abuela te preparó desde pequeña no solo para ayudar a nacer a los bebés, sino para ser una de las parteras que despertarían las redes ancestrales de resistencia cuando llegara el momento más peligroso para nuestro pueblo». A través de esa comunicación, Remedios comprendió que las visiones perturbadoras que había estado recibiendo durante los últimos meses
no habían sido advertencias aleatorias, sino llamados sistemáticos para que activara conocimientos que habían estado dormidos en su memoria celular durante décadas. Su abuela había implantado en su entrenamiento infantil no solo las técnicas básicas de partería, sino también protocolos de emergencia cultural que se activarían automáticamente cuando la supervivencia de la cultura tzotzil estuviera en peligro máximo. «Los cantos que vas a entonar ahora», continuó la voz ancestral, «no serán solo para proteger a los 3 niños que están bajo tu cuidado. Serán para despertar la memoria de resistencia en todas las comunidades que han olvidado que tienen. El poder de defenderse utilizando las armas espirituales que sus ancestros les dejaron». Remedios también recibió instrucciones específicas sobre cómo utilizar su tambor ceremonial, no solo como instrumento de sanación, sino como dispositivo de comunicación que podía enviar mensajes codificados a través de frecuencias subsónicas que viajarían a través de la tierra misma, alcanzando a todas las parteras y curanderas de la región, sin importar cuánta distancia física las separara. Era un sistema de comunicación de emergencia que había sido desarrollado durante los primeros siglos de colonización, cuando las comunidades tzotziles habían necesitado coordinar resistencia contra invasores que tenían ventajas tecnológicas abrumadoras. Pero esos métodos habían sido tan efectivos que habían sido deliberadamente olvidados por generaciones posteriores que habían considerado que el peligro ya había pasado. A través de las visiones, Remedios también descubrió la verdadera identidad de Heinrich Kleist y su conexión con una red internacional de consultores en modernización indígena que habían estado experimentando con técnicas de asimilación cultural en múltiples países latinoamericanos. Kleist había llegado a México como parte de un intercambio académico que era en realidad una operación encubierta para implementar métodos que habían sido desarrollados por instituciones europeas especializadas en el control de poblaciones coloniales. Su presencia en Chiapas no era casual. Había sido específicamente asignado para supervisar la eliminación de las comunidades tzotziles, porque éstas habían demostrado ser particularmente resistentes a métodos convencionales de asimilación. El proyecto que dirigía incluía no solo la separación familiar y la redistribución de tierras, sino también experimentos con técnicas psicológicas para eliminar la memoria cultural en los niños que eran llevados a los internados. Cuando las visiones comenzaron a desvanecerse y Remedios regresó a la conciencia ordinaria, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado no solo en ella, sino también en todas las mujeres que habían participado en la ceremonia. Ya no eran simplemente individuos que habían venido a protestar contra una injusticia específica, se habían convertido en nodos de una red de resistencia ancestral que había sido reactivada después de décadas de latencia. Machi Petrona se acercó a ella con una expresión que combinaba gravedad maternal con determinación guerrera. «Ahora sabemos todo lo que necesitamos saber», dijo en voz lo suficientemente alta como para que el licenciado Grajales y sus hombres pudieran escucharla claramente. «Y ahora ellos saben que nosotras sabemos». Era tanto una declaración de conocimiento como una advertencia dirigida hacia los invasores. Las fuerzas que habían venido a silenciar a Remedios acababan de presenciar la activación de un sistema de resistencia, para el cual no tenían contramedidas, y que funcionaba según principios que sus mentes modernas no podían comprender ni combatir. Grajales miró nerviosamente hacia sus vehículos, calculando si todavía era posible lograr los objetivos de su operación o si había llegado el momento de retirarse para desarrollar nuevas estrategias. Pero había algo en la atmósfera que lo rodeaba que le hacía entender que las reglas del juego habían cambiado de maneras que trascendían su entrenamiento burocrático. Remedios se dirigió hacia el centro del círculo ceremonial, donde las mujeres habían formado una espiral perfecta alrededor de su casa, y cuando habló, su voz llevaba no solo su propia autoridad, sino también la fuerza acumulada de siglos de resistencia tzotzil. Licenciado Grajales,
Usted y sus superiores han cometido el error de creer que podían destruir una cultura que es más antigua que su gobierno. Pero lo que acaban de presenciar es solo el despertar de fuerzas que han estado esperando durante siglos el momento apropiado para manifestarse. Fue entonces cuando los tres niños emergieron del escondite subterráneo, no por miedo, sino por una comprensión instintiva de que ya no necesitaban ocultarse. Mariano, Domingo y Sebastiana caminaron hacia Remedios con una dignidad nueva, como si hubieran sentido a través de las vibraciones del canto ceremonial que algo fundamental había cambiado en el equilibrio de poder. Estos niños, continuó Remedios, señalando hacia los tres hermanos que ahora se mantenían de pie junto a ella sin temor, no van a ser separados de su cultura, van a ser los primeros de una nueva generación que conocerá no solo nuestras tradiciones, sino también los métodos que necesitan para defenderlas. Era tanto una declaración como una profecía, y el mensaje estaba claro. La campaña de genocidio cultural había despertado exactamente las fuerzas ancestrales y había estado diseñada para destruir. Y esas fuerzas tenían recursos de resistencia que los invasores no habían anticipado ni estaban preparados para enfrentar. El momento que determinaría el destino de la cultura tzotzil en toda la región de los Altos de Chiapas llegó exactamente cuando el sol alcanzó su punto más alto sobre San Andrés Sacamchen, creando un mediodía de marzo que bañaba las montañas sagradas con una luz dorada que parecía emanar no solo del cielo, sino también desde la tierra misma. Como si las fuerzas ancestrales hubieran comenzado a manifestarse a través de fenómenos naturales que desafiaban toda explicación científica disponible en 1940. El licenciado Grajales había pasado los últimos 30 minutos en comunicación radiofónica urgente con sus superiores en Tuxtla Gutiérrez, y cuando regresó hacia la casa de Remedios, ya no venía solo con los 6 funcionarios y policías originales. Había logrado que le enviaran refuerzos que incluían 2 camiones militares adicionales con 20 soldados armados con rifles Mauser, un vehículo blindado que obviamente había sido diseñado para operaciones de contrainsurgencia, y lo más ominoso de todo, un especialista en pacificación indígena que todos en la región conocían por su reputación de utilizar métodos de intimidación psicológica específicamente desarrollados para quebrar la resistencia de líderes espirituales. Pero lo que hizo que el corazón de Remedios se llenara tanto de terror como de una determinación que trascendía su miedo personal, fue ver que también había llegado Heinrich Kleist en persona, el consultor alemán, cuyas operaciones de genocidio cultural habían sido implementadas en múltiples países latinoamericanos, pero que había trasladado su base de operaciones a Chiapas, con recursos financieros y conexiones políticas que lo hacían incluso más peligroso que antes. Kleist bajó de un automóvil negro que había sido blindado contra ataques, vestido con un traje de lino blanco que había sido diseñado para proyectar autoridad colonial moderna, pero que no podía ocultar la frialdad calculada de alguien que había perfeccionado durante décadas la capacidad de eliminar culturas enteras sin experimentar remordimiento alguno. Era un hombre de unos 50 años, alto y delgado, con ojos azules que se movían constantemente, evaluando amenazas y oportunidades con la precisión mecánica de alguien que había convertido el genocidio cultural en una operación técnica eficiente. Licenciado Grajales, dijo en español con un acento alemán que había aprendido a modular para sonar menos extranjero. Espero que comprenda que esta operación es demasiado importante para permitir que un grupo de mujeres supersticiosas interfiera con objetivos de modernización nacional. Cuando su mirada se dirigió hacia Remedios, fue como si estuviera calculando no solo su valor como amenaza individual, sino también su potencial utilidad como herramienta que podría ser convertida para servir a sus propósitos si los métodos apropiados de persuasión fueran aplicados con la precisión técnica que había desarrollado durante años de quebrar la resistencia de líderes comunitarios. Señora Gómez,
dijo dirigiéndose directamente hacia ella con una sonrisa que pretendía ser paternal, pero que no podía ocultar completamente la amenaza que representaba. He venido desde muy lejos específicamente para conocerla. Su reputación como partera ha llegado hasta círculos muy influyentes en la capital, y creo que podríamos tener una conversación muy productiva sobre cómo sus talentos podrían ser utilizados para el beneficio de un número mucho mayor de personas. La propuesta era tan obscena que Remedios sintió náuseas físicas. Kleist no había venido simplemente a eliminarla, había venido a intentar corromperla, a convertir su don ancestral en una herramienta para facilitar la asimilación forzosa de su propio pueblo. Era una forma de violación espiritual, que era incluso más degradante que la muerte, porque requeriría que traicionara todo lo que las generaciones de parteras que habían venido antes que ella habían preservado a costa de sus propias vidas. «Mis ceremonias no son para vender», respondió con una voz que llevaba no solo su propia convicción, sino también la autoridad acumulada de siglos de resistencia ancestral. Kleist intercambió una mirada significativa con Grajales, y fue entonces cuando la verdadera naturaleza de la operación se reveló completamente. No habían venido principalmente a arrestarla o eliminarla. Habían venido a escenificar una demostración de poder que sería utilizada para aterrorizar a todas las comunidades tzotziles de la región, mostrándoles lo que pasaría con cualquiera que intentara preservar tradiciones que interfirieran con los planes de modernización forzosa. «En ese caso», dijo Grajales con una voz que había endurecido hasta convertirse en puro comando burocrático, «esta operación procederá según los protocolos establecidos para situaciones de resistencia cultural subversiva». Los soldados se desplegaron en una formación que había sido diseñada específicamente para rodear y neutralizar grupos de civiles, y comenzaron a avanzar hacia las 40 mujeres tzotziles que permanecían en círculo alrededor de la casa de Remedios. Era obvio que habían recibido órdenes de usar cualquier nivel de violencia que fuera necesario para dispersar la ceremonia y arrestar a las líderes. Pero fue entonces cuando algo extraordinario ocurrió que transformó completamente la naturaleza del confronto. Machi Petrona levantó su tambor ancestral por encima de su cabeza y comenzó a tocar un ritmo que Remedios reconoció inmediatamente como uno de los más sagrados y poderosos de toda la tradición tzotzil, el ritmo de invocación a los protectores de la montaña, las fuerzas espirituales que habían defendido la tierra tzotzil desde tiempos inmemoriales. Cuando las otras 39 mujeres se unieron al ritmo con sus propios instrumentos, el sonido que emergió no era simplemente música, ceremonial. Era una fuerza que comenzó a alterar la realidad física del lugar de maneras que desafiaban todas las leyes de la física que los soldados mexicanos conocían. El aire alrededor del círculo de mujeres comenzó a vibrar con una intensidad que era visible como ondas de energía que distorsionaban la luz del mediodía, creando patrones geométricos que se movían con una precisión matemática que sugería inteligencia consciente. Los vehículos militares comenzaron a experimentar fallas mecánicas inexplicables, motores que se apagaban sin razón, radios que producían solo interferencia estática y armas que se encasquillaban cada vez que los soldados intentaban apuntarlas hacia las mujeres. Remedios pudo sentir que las fuerzas ancestrales que habían estado dormidas durante décadas se estaban despertando no solo en su comunidad, sino en toda la región. A través de conexiones espirituales que trascendían la distancia física, percibió que parteras y curanderas de comunidades desde Chiapas hasta Guatemala estaban realizando simultáneamente ceremonias similares, creando una red de resistencia espiritual que abarcaba todo el territorio tzotzil histórico. Los caballos de los soldados montados comenzaron a reaccionar con terror instintivo, negándose a acercarse al círculo ceremonial y relinchando con una angustia que revelaba que podían percibir presencias que sus jinetes humanos no lograban detectar. Incluso los perros que algunos soldados habían traído para rastrear fugitivos se acurrucaron contra el suelo,
temblando con una intensidad que demostraba que estaban experimentando algo que trascendía su comprensión animal del peligro ordinario. Heinrich Kleist observaba estos fenómenos con una mezcla de fascinación científica y frustración creciente. Era un hombre que había basado toda su carrera en la capacidad de aplicar técnicas psicológicas superiores para quebrar cualquier forma de resistencia cultural, pero se encontraba enfrentando fuerzas que funcionaban según principios que su mentalidad europea no podía comprender ni combatir. ¿Qué clase de trucos están utilizando?, murmuró hacia Grajales, pero había una falta de convicción en su voz que revelaba que comenzaba a sospechar que no se trataba de trucos, sino de algo mucho más fundamental. Fue entonces cuando Remedios se dirigió hacia el centro del círculo ceremonial y alzó su propio tambor en el canto más poderoso de toda su carrera. No era simplemente una melodía de sanación o protección, era una invocación directa a todas las fuerzas ancestrales que habían protegido la tierra Tzotzil durante milenios, un llamado para que se manifestaran físicamente en defensa de su pueblo en el momento de máximo peligro. Lo que siguió trascendió todo lo que había experimentado durante 4 décadas de trabajar con poderes espirituales. Su voz se amplificó de maneras que no podían ser explicadas por acústica ordinaria, resonando no solo a través del aire, sino también a través de la tierra misma, creando vibraciones subsónicas que podían ser sentidas en un radio de varios kilómetros. A través de esas vibraciones, pudo comunicarse directamente con todas las formas de vida nativa de la región, los árboles ancestrales, los animales salvajes, incluso las rocas y montañas que habían sido testigos de siglos de ceremonia Tzotzil. Era como si toda la naturaleza de los Altos de Chiapas hubiera despertado para participar activamente en la resistencia contra los invasores. Los pinos y encinos que rodeaban la casa comenzaron a moverse de maneras que no tenían nada que ver con el viento, extendiendo sus ramas como brazos protectores que creaban barreras naturales entre los soldados y las mujeres ceremoniales. Las montañas mismas parecían responder al ritmo de los tambores, creando ecos que amplificaban el sonido hasta convertirlo en una sinfonía que podía escucharse desde comunidades vecinas. Pero lo más extraordinario de todo fue cuando los espíritus de los ancestros tzotziles comenzaron a manifestarse visualmente alrededor del círculo ceremonial. No eran apariciones aterradoras, sino presencias luminosas que irradiaban una dignidad serena y una determinación inquebrantable, como si hubieran venido no para venganza, sino para testimoniar la verdad sobre lo que estaba siendo hecho a su pueblo. Los 3 niños, Mariano, Domingo y Sebastiana, que habían permanecido junto a Remedios durante todo el confronto, comenzaron a cantar con voces que sonaban más puras y poderosas de lo que parecía posible para niños de su edad. Era como si hubieran sido tocados por las mismas fuerzas ancestrales que estaban protegiendo la ceremonia, y sus voces infantiles se convirtieron en canales para la sabiduría de generaciones que habían luchado contra la opresión durante siglos. Heinrich Kleist retrocedió hacia su vehículo blindado con una expresión de terror genuino que era la primera emoción auténtica que había mostrado desde su llegada. Cuando intentó arrancar el motor, descubrió que toda la maquinaria moderna había dejado de funcionar completamente. Era como si las fuerzas ancestrales hubieran creado un campo de energía que neutralizaba cualquier tecnología que no estuviera en armonía con los ritmos naturales de la Tierra. Los soldados comenzaron a desertar espontáneamente, no por cobardía, sino por un reconocimiento instintivo de que estaban presenciando algo que trascendía cualquier conflicto político ordinario. Algunos se quitaron los uniformes y los dejaron caer al suelo antes de alejarse caminando hacia el bosque, como si hubieran comprendido súbitamente que habían estado sirviendo a fuerzas que eran enemigas no solo de los tzotziles, sino de la vida misma. El licenciado Grajales se encontraba completamente solo, rodeado por fenómenos que desafiaban todo su entrenamiento burocrático y su comprensión del mundo moderno. Cuando miró hacia Remedios, que permanecía en el centro del círculo ceremonial,
irradiando una autoridad que provenía de conexiones con fuerzas mucho más antiguas y poderosas que cualquier gobierno humano. Comprendió finalmente que había venido a enfrentar algo contra lo cual toda su autoridad oficial era completamente inútil. «Esto no ha terminado», murmuró, pero había más desesperación que convicción en su voz. Remedios lo miró con una compasión que trascendía cualquier resentimiento personal, mientras los tres niños se colocaron a su lado con una dignidad nueva, como pequeños guerreros que habían encontrado su fuerza. «Sí ha terminado, licenciado», respondió con una voz que llevaba la autoridad de siglos de resistencia ancestral. «Ustedes creyeron que podían destruir una cultura que tiene raíces más profundas que sus leyes y más fuertes que su violencia. Pero lo único que lograron fue despertar fuerzas que habían estado esperando durante siglos el momento apropiado para manifestarse». Mientras Grajales y Kleist se retiraban derrotados hacia sus vehículos inutilizados, seguidos por los pocos soldados que no habían desertado, las 40 mujeres tzotziles continuaron cantando, pero ahora sus voces llevaban melodías de victoria y renovación. El círculo ceremonial se había convertido en el epicentro de un renacimiento cultural que se extendería desde esa casa hasta todas las comunidades tzotziles de Chiapas y más allá. Por primera vez en siglos, las fuerzas ancestrales habían demostrado que la resistencia espiritual organizada podía derrotar cualquier forma de violencia moderna y que la cultura tzotzil tenía recursos de supervivencia que ningún genocidio podría destruir. Los tres niños que habían llegado como huérfanos traumatizados ahora se alzaban como símbolos de una nueva generación que conocería tanto las tradiciones ancestrales como los métodos necesarios para defenderlas. 6 meses después de que las fuerzas ancestrales de los Altos de Chiapas se manifestaran para expulsar a Heinrich Kleist y sus colaboradores de las tierras sagradas que habían intentado profanar, el paisaje que rodeaba a San Andrés Sacamchen había experimentado una transformación que trascendía todo lo que los conceptos modernos de resistencia cultural habían logrado imaginar. Era como si la victoria espiritual de las 40 mujeres tzotziles hubiera liberado energías telúricas que habían estado contenidas durante décadas, permitiendo que la cultura de la región floreciera con una vitalidad que recordaba las descripciones ancestrales de cómo había sido la vida antes de los primeros intentos de colonización. Los pinos y encinos que habían participado activamente en la ceremonia de resistencia habían crecido con una exuberancia que desafiaba todos los ciclos estacionales conocidos, extendiendo sus ramas hacia el cielo chiapaneco como brazos alzados en celebración permanente. Sus hojas brillaban con tonos de verde y oro que parecían capturar y reflejar no solo la luz solar, sino también una luminosidad interior que emanaba desde las raíces que se extendían profundamente en una tierra que había sido consagrada por siglos de ceremonia tzotzil. Las montañas sagradas habían recuperado una serenidad cristalina que permitía escuchar con claridad los cantos de las aves nativas que habían regresado después de años de ausencia. Los quetzales y los tucanes habían vuelto en números que superaban todas las memorias históricas, y las mariposas migratorias habían comenzado a utilizar los valles como lugar de reproducción durante viajes que se extendían desde Guatemala hasta el norte de México. Pero lo más extraordinario de todo era la transformación que había ocurrido en la casa de Remedios, que ya no funcionaba simplemente como el hogar de una partera individual, sino que se había convertido en el centro de una red de renovación cultural que se extendía a través de toda la región tzotzil. Su espacio de partería había sido expandido para incluir áreas ceremoniales que podían acomodar a más de 100 personas simultáneamente, construidas según técnicas arquitectónicas ancestrales que habían sido recuperadas de memorias que habían permanecido dormidas durante generaciones. Las ceremonias de nacimiento que se realizaban ahí ya no se limitaban a asistir partos individuales. Se habían convertido en celebraciones comunitarias que restauraban conexiones espirituales
entre familias enteras, curando heridas transgeneracionales que se remontaban a siglos de colonización y resistencia. Familias tzotziles de toda la región de Chiapas viajaban durante días para participar en rituales que combinaban las técnicas tradicionales de partería con métodos que habían sido desarrollados específicamente para procesar los traumas colectivos de genocidio cultural. Remedios había evolucionado de partera individual a coordinadora de una confederación de parteras, curanderas y especialistas en medicina ancestral que trabajaban juntas para desarrollar protocolos de resistencia cultural que podían ser adaptados por comunidades indígenas de todo México. Su don, que había sido entrenado durante décadas para predecir el futuro individual de los recién nacidos, ahora se utilizaba también para enseñar a nuevas generaciones de parteras las técnicas que serían necesarias para preservar la cultura tzotzil contra futuras amenazas. Los 3 niños que habían llegado a su casa como huérfanos traumatizados se habían convertido en los estudiantes más avanzados de esas nuevas escuelas ceremoniales. Mariano, el hermano mayor, había desarrollado una habilidad extraordinaria para memorizar y transmitir las predicciones más complejas, convirtiéndose en un especialista en preservar exactamente las visiones que se requerían para diferentes tipos de protección comunitaria. Su capacidad de recordar no solo las imágenes, sino también las intenciones espirituales que debían acompañar cada predicción, lo había convertido en uno de los maestros más respetados, a pesar de tener apenas 9 años. Domingo había demostrado un talento especial para adaptar las técnicas tradicionales a las necesidades de niños que habían experimentado traumas similares a los suyos. Su comprensión intuitiva de cómo la violencia sistemática afectaba a las mentes jóvenes, combinada con su conocimiento creciente de los métodos ancestrales de sanación, lo había convertido en un puente único entre el sufrimiento moderno y la sabiduría antigua. Sebastiana, la hermana menor, que había llegado completamente muda por el trauma, no solo había recuperado la capacidad de hablar, sino que había desarrollado una voz de una pureza tan extraordinaria que podía inducir estados de trance sanador incluso en personas que nunca antes habían experimentado ceremonia tzotzil. Era como si su silencio forzado hubiera concentrado su poder vocal de maneras que trascendían todo lo que las técnicas tradicionales habían logrado anteriormente. La historia de la resistencia exitosa en San Andrés Sacamchen se había extendido a través de redes de comunicación indígenas que abarcaban todo México, inspirando movimientos similares entre poblaciones nativas desde Sonora hasta Quintana Roo. Delegaciones de líderes espirituales de docenas de culturas diferentes habían viajado hasta los altos de Chiapas para aprender los métodos que habían sido desarrollados para derrotar campañas de genocidio cultural sin utilizar violencia física. Remedios recibía a estos visitantes en ceremonias que duraban semanas enteras, durante las cuales compartían no solo las técnicas específicas que habían funcionado contra Heinrich Kleist y sus colaboradores, sino también los principios fundamentales que permitían que comunidades aparentemente indefensas desarrollaran formas de resistencia que eran más poderosas que cualquier fuerza militar moderna. El elemento más importante de esas enseñanzas era la comprensión de que la resistencia cultural efectiva requería no solo preservar tradiciones ancestrales, sino también desarrollar nuevas aplicaciones de esas tradiciones que fueran específicamente adaptadas para enfrentar las amenazas particulares de cada época histórica. Las ceremonias que habían derrotado a Kleist no eran simplemente repeticiones de rituales antiguos. Eran innovaciones espirituales que habían combinado sabiduría ancestral con comprensión contemporánea de cómo funcionaba la opresión moderna. Durante esos años de expansión, Remedios también había desarrollado una relación profunda con Aurelio Pérez, un maestro rural tzotzil de una comunidad vecina que había llegado inicialmente para aprender sus técnicas de sanación, pero que había permanecido para convertirse en su compañero tanto en el trabajo ceremonial como en la vida personal. Era un hombre de 40 años que había dedicado su vida adulta
a preservar el conocimiento tradicional tzotzil de agricultura, construcción y organización social, complementando perfectamente la especialización de remedios en medicina espiritual y predicción del futuro. Juntos, habían comenzado a desarrollar modelos de comunidades tzotziles autosuficientes que podían prosperar económicamente mientras mantenían completamente sus tradiciones ancestrales, demostrando que la preservación cultural no requería pobreza o aislamiento, sino simplemente la aplicación inteligente de conocimientos tradicionales a condiciones contemporáneas. Las tierras alrededor de San Andrés Sacamchen se habían convertido en campos de experimentación, donde técnicas agrícolas ancestrales eran utilizadas para producir alimentos de una calidad nutritiva que superaba todo lo que la agricultura industrial moderna había logrado. Los métodos tradicionales de rotación de cultivos, combinados con ceremonias que honraban los ciclos naturales de la tierra, habían creado un ecosistema agrícola que era simultáneamente más productivo y más sostenible que cualquier alternativa disponible. El éxito de estos experimentos había atraído la atención de investigadores nacionales e internacionales que llegaban para estudiar cómo los conocimientos indígenas podían ofrecer soluciones a problemas globales de alimentación y conservación ambiental. Pero Remedios y Aurelio habían establecido protocolos estrictos que aseguraban que ese intercambio de conocimientos ocurriera según términos que respetaran la soberanía intelectual tzotzil y que beneficiaran principalmente a las comunidades que habían desarrollado esas técnicas durante milenios. Mariano, Domingo y Sebastiana, ahora adolescentes, habían establecido la primera escuela intercultural de la región, donde niños tzotziles y mestizos aprendían juntos tanto el currículum nacional mexicano como las tradiciones ancestrales que Remedios y otros maestros preservaban. Era un modelo educativo que demostraba que la modernización no requería la eliminación de las culturas indígenas, sino que podía enriquecerse enormemente a través de la incorporación de conocimientos que habían sido probados durante miles de años. Sección C. Legado continental, 15 años después. Heinrich Kleist había desaparecido completamente después de su derrota en San Andrés Sacamchen, y los informes fragmentarios que llegaban desde diferentes partes del continente sugerían que sus redes de operaciones habían colapsado cuando las comunidades indígenas de múltiples países habían comenzado a aplicar variaciones de los métodos de resistencia espiritual que habían sido desarrollados en los altos de Chiapas. Era como si la victoria de las 40 mujeres tzotziles hubiera enviado ondas de energía liberadora que habían llegado hasta comunidades que nunca habían tenido contacto directo con México. El licenciado Grajales había sido discretamente transferido a una posición administrativa en la Ciudad de México, donde ya no tenía autoridad sobre operaciones que involucraran poblaciones indígenas. Aunque nunca había reconocido públicamente lo que había presenciado en San Andrés Sacamchen, había desarrollado una reputación de ser extremadamente cauteloso sobre recomendar operaciones gubernamentales contra comunidades que mantenían tradiciones espirituales activas. La red de parteras y curanderas que había sido establecida por Remedios se había expandido para incluir especialistas de más de 50 culturas indígenas diferentes, desde los yaquis de Sonora hasta los mayas de Quintana Roo. Cada grupo había adaptado los métodos básicos de resistencia espiritual a sus propias tradiciones específicas, creando un mosaico continental de técnicas que compartían principios fundamentales, pero que se expresaban a través de la diversidad cultural que caracterizaba a los pueblos originarios de México. En las noches silenciosas, cuando la luna llena se reflejaba en los lagos sagrados de los altos de Chiapas, como un espejo que conectaba la tierra con el cosmos, Remedios se sentaba en el lugar exacto donde había realizado la ceremonia que había cambiado el destino de su pueblo, rodeada por los 3 jóvenes que ya no eran huérfanos, sino herederos de una tradición que era más fuerte que nunca. Su tambor ancestral descansaba en sus manos como un instrumento que había evolucionado de herramienta de predicción individual a símbolo de resistencia colectiva, y cuando lo tocaba suavemente, los ritmos que emergían ya no hablaban de futuros,
inciertos que necesitaban ser conocidos, sino de un presente que había sido conquistado a través de la aplicación inteligente de sabiduría que había sobrevivido siglos de intentos de destrucción. Mariano, ahora un hombre de 24 años, había establecido una red de comunicaciones indígenas que utilizaba tanto tecnologías modernas como métodos ancestrales para coordinar resistencia cultural en todo el continente. Domingo dirigía programas de agricultura sostenible que habían sido adoptados por comunidades en 12 países diferentes. Sebastiana había fundado la primera Universidad Intercultural de México, donde conocimientos indígenas y occidentales se combinaban para crear nuevas formas de educación que honraban tanto la tradición como la innovación. Abuela Maruch murmuró remedios hacia las estrellas que brillaban sobre las montañas sagradas de Chiapas. Cumplimos la promesa. La cultura de nuestro pueblo no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Y ahora las técnicas que preservamos aquí viajan hasta todas las comunidades que necesitan recordar que tienen el poder de defenderse. El viento nocturno que llegaba desde el bosque de pinos llevaba consigo el aroma de las flores de cerezo que habían comenzado a florecer fuera de temporada, como si la naturaleza misma estuviera celebrando el triunfo de fuerzas que honraban la conexión sagrada entre la tierra y el espíritu. Mientras Remedios cantaba las melodías de gratitud que cerrarían esa fase de su trabajo y prepararían el comienzo de nuevas ceremonias que llevarían la sanación Tzotzil hasta comunidades de todo el mundo, sabía que su voz ya no pertenecía solo a ella, sino a todas las generaciones de parteras que habían preservado esos conocimientos para momentos como este, cuando el destino de culturas enteras dependía de la valentía de quienes se atrevían a predecir futuros que los poderosos preferían mantener ocultos. Las estrellas chiapanecas brillaban sobre San Andrés Sacamchen como semillas de luz que habían sido plantadas por los ancestros para guiar a futuras generaciones de resistentes, y en esa noche perfecta de marzo, todo en la creación parecía susurrar que algunas predicciones son tan poderosas que pueden cambiar el curso de la historia cuando son pronunciadas por voces que han aprendido a convertir el dolor en medicina y la resistencia en renovación.